El ex secretario de Comercio Interior, economista, Guillermo Moreno, está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Guillermo? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un placer hablar con ustedes. Para Buenos nosotros días. también le agradecemos mucho. Acá Viviana y Roberto los saludamos. Bueno, decíamos, estamos en una provincia ganadera. Las provincias ganaderas, al igual que bueno, Santa Fe, Córdoba y demás, tenemos un problema porque, yendo a algo de los últimos días, bueno, a partir de esta iniciativa que ha tomado el gobierno nacional de, obviamente, retornar una idea suya, aplicada allá cuando usted era funcionario de Néstor Kirchner, esto de poder barajar y tratar de que la industria cárnica baje los precios para que puedan comer carne los argentinos. Tenemos un problema porque ahora lo que están haciendo las mesas de enlace de estas provincias es tocarle timbre a los gobernadores y pidiéndole intervención. No están muy de acuerdo. Empecemos por ahí. Bueno, lo primero es que depende cuáles hayan sido las ideas mías. Hay algunas que me hago cargo y otras que no me hago cargo, de Viviana, Roberto. Me hago cargo de las medidas que tomamos oportunamente cuando recreo la Secretaría de Comercio, que no se olvide que Cavallo la había disuelto allá para el año 95 y yo en el año 2006, 11 años después, la vuelvo a recrear. Estaban cerradas las exportaciones y lo primero que hicimos fue reabrir las exportaciones con un criterio, me parece a mí muy lógico y que fue consensuado con el sector, donde los cuartos delanteros se exportan y los cuartos traseros se exportan y los cuartos delanteros quedan en casa para el abastecimiento del público. La verdad que el mercado se abasteció, se hicieron los costos de cuánto en términos promedio le lleva a un productor hacer un kilo vivo de animal, eso producto, o el resto hueso, o el kilo vivo, y a partir de ahí se definió una cadena de comercialización con los márgenes justos y razonables para cada uno de los sectores, y se definió el precio y funcionó durante muchísimo tiempo, y no hubo inconvenientes. Hasta ahí me hago cargo. Lo que ha acontecido ahora es una política muy particular, donde se ponen cupos de exportación, y la verdad que me parece que no es lo razonable. También es cierto que en aquel momento la vaca buena no se exportaba, la vaca buena quedaba para el consumo doméstico, entonces había más grado de libertad. Ahora lo que necesitas también son los dólares del mercado chino, que básicamente es la vaca buena, ¿no? Básicamente es la vaca buena. Bueno, esto es lo que aconteció durante el gobierno de Macri. Esto se sabía que se estaba exportando la vaca buena, por más que algunos productores o digan que no es lo que se exporta, es lo que se exporta a China, es la vaca buena, que antes no se exportaba. Bueno, pero habría que haberlo resuelto hace 2 años atrás, cuando después de ganar las pasos el actual presidente ya sabía que iba a ser presidente. Yo me acuerdo, en agosto. claro, yo me acuerdo, sí. Disculpe que lo interrumpa, me acuerdo que usted dijo en su momento, el problema es que los chinos se comen la carne de nuestro pueblo, claro, ahí. Claro, y claro, ahí es donde está el problema, porque antes cuando vos exportabas la famosa carne de exportación era una carne premium, no solo era el corte, sino era el animal, era un animal, un novillo de 460, era bueno, por ahí cuando te llevaban, Israel te llevaba otro tipo de carne, o los rusos te llevaban, pero nunca generaban una envergadura que ese fuera el motivo que te impidiera a vos ordenar correctamente lo que quedaba en el mercado interno y lo que iba para afuera. Dividir los delanteros de los traseros fue lo primero que hicimos. Después el actual presidente eso pensó que había sido una decisión de Mujica, una tontería, dijo cualquiera, imagínense. Mujica lo hizo en Uruguay mucho después que nosotros, pero bueno, no importa, el presidente siempre tiene esas ideas
ideas y esas cosas que dice que ya lo conocemos. Yo lo conozco hace 30 años, siempre fue igual, dice cosas que no tienen asidero. Moreno, nosotros hemos hablado acá, entrevistado a personas que están al frente de frigoríficos, de producción, exportación de carne. Ellos hablan de que en los mejores momentos que se vinieron dando en estos últimos tiempos también con respecto a la exportación, eso no se traduce en mayor producción. Digamos, le cuesta muchísimo afrontar lo que es la cría del animal, la alimentación, los impuestos, la presión del Estado. ¿Por qué no se da eso? Viste que se habla siempre del plan ganadero, que es una vieja deuda pendiente, lo dice el mismo sector. ¿Es posible que eso se revierta? ¿Por qué en momento de vacas gordas, de colocar carne en el mercado exterior, no se refleja en mayor producción en los campos argentinos? Mire, ahora vendría un momento especial porque, bueno, ya han evolucionado las pasturas, se han traído pastos africanos que pasaron por Australia y fueron readaptados y que tienen una excelente rinde en relación ingesta de pastos naturales y transformación en carne, en zonas que, si bien, fíjese usted la paradoja, fue por donde se introdujo el ganado en la Argentina. El ganado se introdujo por el norte, ¿no? Venía de Paraguay, Formosa, bueno, sí, y después empezó yendo para el sur. Claro que las mejores tierras llegaron ahí entre ríos, pampa húmeda, y ahí es donde los animales se desarrollaron a gusto. Pero bueno, ahora estaríamos en condiciones de incrementar la producción para la Formosa, para el Salto chaqueño, mire, la zona de Chaco, obviamente todo Corrientes, y bueno, ya ustedes en Entre Ríos empiezan a tener tierras mejores, y por eso también son una zona ganadera. Pero ahí es donde habría que concentrar la masividad del ganado. Pero bueno, si lo hubiésemos empezado a hacer hace 2 años, hoy ya estarían los frutos. Es cierto que esto no es un ciclo de 6 meses, esto no es agricultura. Hay que pensar que en la zona núcleo el ganado prácticamente desapareció y después va para las zonas más secas de la provincia de Buenos Aires, para el sur. Ahí es donde hay que concentrar. Y nosotros humildemente somos los que iniciamos la propuesta de los grandes feedlots en las zonas áridas, porque ahí tenés menos problemas de contaminación. Lo queríamos hacer incluso con el ternero del destete de los tambos, pero claro, eso es válido, llevarlo para San Luis, llevarlo para Mendoza, llevarlo para Catamarca, cuando usted tiene una logística acorde con el precio del combustible. En ese momento, cuando nosotros lo pensábamos de feedlot de 10.000, 20.000 animales en las zonas áridas, estoy insistiendo, el gasoil estaba a 60 centavos el litro del dólar de exportación. Digo del dólar de exportación porque ahora hay tantos dólares, en aquel momento había un solo dólar y punto. Bueno, había uno solo, el oficial y el blue, ¿no? Eso, ya que sí, pero digamos con una diferencia muy menor, la mitad de IVA, digamos, 10, 12% por encima del oficial. Bueno, cuando vos tenés el gasoil a 60 centavos de dólar, perfectamente te rinde el ir y venir con los animales, ir para su alimentación y volver con el engordado. A $1 el gasoil es imposible, es imposible. Entonces, bueno, tiene que haber un esquema sistémico que permita todo esto. Con sus más y con sus menos, en el último gobierno peronista, que yo reivindico como tal, que fue el del principio de este siglo, todas estas cosas se hicieron. Este gobierno, al no ser peronista, no planifica, no articula, no tiene pensamiento sistémico, y bueno, todas estas cosas se empiezan a desordenar. Es muy difícil un plan ganadero con este precio del gasoil si vos querés utilizar las zonas áridas del país para instalar los feedlots, que es donde tendrían que estar. Lo quiero llevar a un tema de precios y luego entramos en el marco político. Estamos hablando con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. A ver, el tema de los... Ex secretario, sí, lo dije. Sí, no, claro, puede ser que no lo haya... No, lo dije, lo que pasa es que por ahí hablo muy rápido, perdón. Bueno, el tema precios es un gran dilema que tiene la Argentina, ¿no? Yo le decía, ¿cómo hacer para bajar el precio de la comida a la Argentina? Es una disyuntiva que el gobierno tiene ahora. A ver,
tenemos el 60% del argentino que tiene trabajo, hoy gana 42.000 pesos promedio, estos son datos del INDEC, ¿no? Ya sabemos cuál es el guarismo de la pobreza y ya sabemos toda la necesidad de trabajo que hay en la Argentina. El problema es que tenemos una canasta de 60.000 pesos mínimo, ¿no? Para poder acceder justamente a los alimentos. Hoy se debate el gobierno en qué hacer, cuáles son las herramientas que necesita para bajar la inflación y obviamente para que el argentino pueda comer los alimentos que produce. Se vuelve a hablar de las recetas de usted, ¿no? De sus tiempos en donde, bueno, se dice, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Dejar que lo libere el mercado, que lo regule el mercado? A Macri le fue muy mal con esto. O volver a la receta de Guillermo Moreno, en donde había un control de precios, el Estado intervenía en las empresas. ¿Qué hay que hacer? Claro, lo que pasa que una cosa fue lo que hice y otra cosa fue lo que algunos escribieron que hice. Nosotros no hacíamos control de precios, nosotros hacíamos lo que se llama administración de comercio, que era una teoría absolutamente moderna. El peronismo aprendió con sangre. Usted sabe que yo reivindico la doctrina peronista y los gobiernos peronistas. Soy orgullosamente peronista. No soy ni marxista, ni soy liberal. Para mí la doctrina verdadera es la nuestra, la que heredamos del general, la que nos difundió Eva, la que fue pasando de generación en generación. Hemos cometido errores, no hay duda. Por ejemplo, nosotros instalamos en algún momento los precios fijos de uniforme allá por el 70 en todo el país. Y lo pagamos con sangre, nos equivocamos, lo pagamos con sangre. Los economistas del peronismo también fueron asesinados por esos errores y fueron desaparecidos. Mire, y dijimos nunca más hay que hacer esto, nunca más lo hicimos, ahora estos chicos lo vuelven a hacer, bueno, se equivocan, por eso no va a tener éxito, salieron con mucha historia y a la semana ya nadie está hablando de esto súper cerca, no sé cómo se llama. Mire, lo que hicimos nosotros a principios de siglo, después de haber aprendido una experiencia que no nos fue bien, fue administrar el comercio. Al punto tal fue tan novedoso que después lo inició Trump, porque finalmente Trump lo que hace en la superpotencia es hacer una política muy parecida a la que había hecho yo, tanto en el comercio interior como en el comercio exterior. Bueno, muy bien. ¿Qué significa administrar? Significa que vos vas a conversar con las compañías en función de los costos y los márgenes justos y razonables. Por eso es tan importante hacer costos. Salgamos de los precios de los bienes y entremos en los precios de las de los servicios energéticos o las tarifas. Finalmente la tarifa con otro nombre no deja de ser el precio del servicio. El precio es para un bien, la tarifa es para un servicio, pero no nos vamos a poner tan técnicos. Vamos a ver del precio de la electricidad llamada tarifa. Se armó todo un lío entre el ministro de Economía y el interventor del ente regulador, porque si las tarifas suben, si las tarifas bajan, si están bien, si están atrasadas, si están adelantadas, pero ¿por qué no hacen costos? Mire, ¿qué diría tu abuela? Diría, nena, déjense de joder y hagan costos. Y a partir de que hacen costos vos sabés si estás caro o barato, si ganás mucho, si ganás poco, si tenés, no tenés, pero ninguno hace costos. Por esto este gobierno es muy parecido al de Macri. Macri te escondía los costos, y estos también. Cuando vos te sentás con el empresario y haces costos, se ilumina. Y en estas mesas, perdón, Moreno, en estas mesas que el gobierno tiene, las mesas de maíz, las mesas que tiene con todo para justamente plantear esto, cuáles son los costos, cuál es el precio de producción. No hace costos, no hace costos. No, y si no vos lo sabrías. ¿Cuál es el costo del maíz? El costo, no el precio de venta, No el costo para el ganadero. El costo para el ganadero es obvio, es el precio FOB, menos las retenciones, menos el FOBI, más o menos la distancia al puerto, y ahí ya te aparece pasado a peso. No, estoy hablando del costo. ¿Cuánto cuesta producir una tonelada de trigo en Entre Ríos? Costo, Sí, ¿cuánto cuesta el kilo de carne? Yo te pregunto, ¿cuánto le cuesta al productor ganadero de Entre Ríos el costo del kilo vivo del animal? Vamos a poner un novillo pesado de 460, que no tiene trazabilidad. O sea que queda para el mercado interno. Decime cuánto cuesta. El costo, no el precio de venta, no el que viene, no el precio que entra al frigorífico. No, el costo. Esa variable desconocida. ¿Y cómo va a ser imagínate que sí, con todo respeto, digo, yo estoy hablando con una provincia productora extraordinaria como Entre Ríos.
que hace trigo, que hace maíz, que hace carne, que hace... Y no sabemos el costo. ¿Cómo vamos a pensar que se hace el costo? A ver, lo que han dicho la gente de la Federación Agraria y demás es que ellos tienen un mínimo de un 10% de costo. Cuando, por ejemplo, se debatía el precio del pan, ¿de acuerdo? ¿No? Del trigo, decían ellos, nosotros tenemos la partecita más chiquita y no tenemos injerencia en el precio. No, pero no estamos hablando de eso. Él está hablando de la incidencia del trigo en el costo del pan cuando vos lo vas a comprar. Sí. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del costo de la tonelada de trigo. Claro. ¿Cuánto le cuesta al productor producir? Claro. Pero ¿cómo no se va a saber? ¿Qué es el misterio que es la fórmula de la Coca-Cola? Claro. Que es un secreto. Ahora, ¿por qué este gobierno no habla de costos? ¿Por qué los únicos que hablamos de costos somos los gobiernos peronistas? Porque no es peronista. Mira, este debate cuando dice, no, Moreno dice que Alberto no es peronista, pero es el presidente del Partido Justicialista. Mira, no es así la vida. Sé peronista cuando se vive como peronista. La economía peronista hace costos, porque es una economía sencilla. Pero ¿cómo vas sin hacer costos vas a saber si estás caro o barato? Entonces vos para decirme que estás caro o barato me empezás por la pobreza. ¿Y qué culpa tiene el productor de la pobreza si él tiene que producir por arriba del costo, de vender por lo menos con un margen que le permita reponer los costos? Y entonces de la pobreza termina siendo culpable el ganadero o el productor de trigo, y no Alberto Fernández. Claro, usted lo que no Alberto Fernández. El culpable de la pobreza es Alberto Fernández. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Ahora, esto va a ser la primera vez que, en teoría, uno que dice que es peronista es responsable de la pobreza de la Argentina. Entonces yo que le digo, mira, vos no sos peronista, pibe. Vos no sos peronista. Porque si fueras peronista estarías haciendo costo. Y si hacías costo vas a ver cómo inmediatamente se ordena todo. Pero sos igual que Macri, que le importaba nada hacer costo. Porque total, a él no le importaba lo que pasaba abajo. Mire, esto no es un problema de poner al productor ganadero en contra del trabajador o del pobre. No es buscar culpables, es buscar soluciones como hizo el gobierno peronista. Entonces, ¿qué hacíamos haciendo costos? Y si un tipo te multiplica por 4, vos le decís, viejo, ¿qué te está pasando? Y solito baja los ojos y ordena la cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso te dije, mira, nosotros no hacíamos control de precios, administrábamos los precios. Ahora, era obvio que sabíamos lo que teníamos que hacer, por eso fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Está bien. En algún momento se te queda el tanque de nafta, se te queda sin nafta, y lo fuimos, que era lo que habíamos arreglado. Y lo habíamos arreglado 2 años antes con la presidenta de aquel entonces, ¿no? Está bien. Sí, acá la gente de la Federación Agraria acá de Entre Ríos nos está escuchando y nos pasan algunos datos respecto de lo que es los costos de la producción ganadera, pero yendo a la... Bueno, a ver qué te dicen. Lo que dicen es que es muy variable porque el ternero tiene un número, el novillo tiene un número, el filot tiene otro. Pero si te saca uno promedio, ¿qué tiene que ver? Imagínate que no vas a saber el costo de cada uno, pero por favor, ¿qué tiene que ver? Lo que dicen los productores es que los costos se hacen en dólares y que hay inflación en dólares en la Argentina. Pero no hay duda si yo no le estoy haciendo la culpa. Lo que te estoy diciendo es que fíjate cómo aparece, cuando empezás a hablar seriamente, cómo aparece. Obvio que no es lo mismo una panadería en el local más importante de tu ciudad que en un local alejado del centro. Pero es obvio, ¿pero qué tiene que ver con que no puedas hacer costo? ¿Cómo no vas a poder hacer costo? Está bien. Es obvio que hay que hacerlo en dólares. Estoy de acuerdo que hay que hacerlo en dólares. No tengo ningún problema. Por eso el presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer y no puede ser que todos los días te esté cambiando el precio del dólar. ¿Y cómo nos pasó a nosotros? Pero yo estoy de acuerdo. No hay otra manera de hacer costos que sea en dólares. Pero fíjate cómo empezamos a hablar de costos. Y nos vamos a poner de acuerdo. Obviamente que son distintos costos y a la larga sacas el costo promedio y a la larga empezás a ordenar, porque cuando vos hablas de costo y después lo esperás del otro lado, sabés qué animal te viene en términos ponderados de cada costo, entonces sacás el costo promedio y conversás
Claro. No es que la Federación Agraria te empieza a negar los costos, empieza a explicar que hay costos diversos. Perfecto, por eso tenemos que conversar y estoy muy de acuerdo con lo que Claro, estás diciendo. usted lo que plantea es el gobierno tiene que poner sobre la mesa todo lo que es tarifas y todo lo que significa el costo argentino para la producción de los productos. Ahí está. Claro, Bueno, si vos no le das un costo serio del dólar, el ganadero te dice, pero si los costos los tengo en dólar y no solo el valor del dólar. Es verdad, por eso dije que la culpa de Alberto Fernández y no del ganadero. Está bien. Bueno, yendo a la política, a ver, usted ha estado haciendo actos, el último fue justamente en la localidad de Almirante Brown, y está intentando volver a los valores peronistas. Mañana es una fecha, ¿no? Un aniversario importante para el peronismo. Un aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Claro, ¿cómo se hace política en pandemia, Moreno? Mire, se hace caminando los barrios también. Caminando, yendo. Usted piense que no es cierto que hay conectividad. Ayer un periodista me decía, bueno, puede hacer un acto por internet, no hay conectividad en esos lugares. Y yo expreso, porque vengo de ahí, yo expreso a los sectores humildes de la patria. Están los hombres como Macri, que expresan los sectores, el ABC1, los altos de la sociedad. Están los muchachos como Alberto Fernández, que expresan sectores progresistas, la clase media, que con todo respeto, pero bueno. Y estamos los que expresamos los sectores humildes, a los trabajadores, lo que Evita llamaba a los descamisados. Y no hay otra manera que ir y transitar. Ir y caminar, meter los pies en el barro, que fue lo que... Ahí no se entra con auto, en esa barrera no hay posibilidad de llegar con los autos. Los pozos te queda el auto. Bueno, ahí hay que bajarse y caminar. Bueno, el acto el acto que hice Viviana se llevó a cabo en Almirante Brown. Ahí se generó una polémica con el intendente, ¿no? Que dice que va... El intendente tiene derecho a hacer lo que tiene que hacer, lo que él considera que está correcto, que haga lo que él tiene que hacer. Yo no le digo a él que tenga lo que tenga que hacer y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Imagínense que ahí no va nadie. Ahí lo que le dicen los vecinos, ahí se asombraban que alguien que habla por radio y que aparece en televisión los estuviera mirando cara a cara. Mire, me pasó también cuando me vacuné. Yo estoy de San Martín, entonces me tocó en una barriada que se llama José León Suárez, no sé si es famoso ese lugar porque ahí fusilaron a algunos peronistas ya en el año 56. Pero bueno, cuando yo entré a vacunarme, que ya era tarde, las 6 de la tarde, quedaba poca gente, ese es el horario que me habían dado, la gente empezó a aplaudir. Pero no aplaudían a Moreno, aplaudían que uno que aparece en televisión estuviera con ellos. Y después, como yo ese día hacía frío, me había puesto camiseta de manga larga. Che, Moreno, ¿cómo te venía a vacunar con camiseta de manga larga? Tendría que haberte puesto una corte, que tengo frío, salía a las 6:30. Sí, ya sabemos que te levantás temprano. Y bueno, ahí tuve que quedar medio en cuero para vacunarme. Bueno, no hay ningún inconveniente. Era uno más. Y eso es lo único que quiere el pueblo, que el que hace política sea uno más. La que no tenga privilegio. Bueno, yo vivo en la misma casa que siempre, tengo la misma familia, salgo a la misma hora, hago todo lo mismo. Esto es lo único que pide la gente, que el intendente haga lo que tenga que hacer, lo que él considere que tiene que hacer, y la justicia opinará. Yo siempre, mire, cuando alguna muchachada empezó a decir que Macri era la dictadura, yo le dije, no se equivoque, muchacho, esto es el Estado de Derecho. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no, la dictadura fue otra cosa. Y ahora lo mismo, si él considera que tiene que hacer, que lo haga. Yo iré a explicar y voy a explicar esto mismo. Que me expliquen si no cómo haces cuando salís a caminar y qué querés. Un pibe, yo lo contaba ayer, un pibe te tira del pantalón, tiene dos chupetines. Uno se lo está comiendo y el otro te lo regala. ¿Qué le vas a decir? No, pibe, no me lo des. ¿Qué le vas a decir? No puedo agarrar el chupetín. Moreno, usted que tiene el partido de Principios y Valores, ¿qué es lo que está tratando de encarnar respecto de los valores peronistas que estaba mencionando? Y volver al peronismo, sí, es fácil, es volver al peronismo. Nosotros sabíamos también que Alberto se iba a apoderar del partido justicialista, que iba a ser un ocupa. Bueno, ahora tenemos un presidente ocupa de un partido. No soy ocupa porque me eligieron. Sí, sos ocupa porque por más que te eligieron, vos dijiste que eras socialdemócrata. Y se te tenía que haber caído la cara de vergüenza diciendo que sos socialdemócrata, confesando que sos socialdemócrata, y después conduciendo al peronismo, porque filosóficamente los socialdemócratas son posmodernos y nosotros somos unos clásicos, hombres de principios y valores. No vamos a entrar en esta disquisición filosófica o teológica también, porque bueno, vos tenés expertos ahí en Entre Ríos y no es la hora, ni es el momento, ni es el lugar. Pero no somos posmodernos.
precisamente los posmodernos no tienen esas historias ni tienen esos futuros, son aquellos que piensan que solo existe el presente. Imagínate que un posmoderno es capaz de decirte que los pueblos buscan la eternidad. Alberto Fernández, hubo 2 personas en la Argentina que hablaron de la eternidad del ser humano. Cuando vos hablas de la eternidad del ser humano, estás quitándole al ser humano el último don de Dios, que es el don de la muerte. Yo empecé a los 14 años a hacer política, nunca estuve en una reunión donde alguien me dijera que quiere ser eterno, y te desafío a vos a que vos me digas dónde vos estuviste en una reunión que alguien te miró a los ojos y te dijo yo quiero ser eterno. Y vas a ver que nunca. Bueno, Alberto Fernández lo dijo en un reportaje con Fontevecchia, y el otro que lo dijo fue Durán Barba. 2 posmodernos, donde dice que los pueblos buscan la eternidad, pero ¿de dónde sacó esas ideas? Durán Barba fue capaz de decir en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, en el XXI vamos a terminar con las monoteístas, y para el 2050 los hombres ya van a haber superado la muerte y van a ser dioses. Eso tenés huevos que escuchar Durán Barba, y eso repite Alberto Fernández. Nietzsche es vamos a estar alejados nosotros de toda esa tontería que dice esta gente. Bueno, Guillermo, lo tenemos que despedir, le agradecemos muchísimo, pero... No le digo a usted, al contrario, gracias por el llamado. No, pero escúcheme, quería una reflexión final, si quiere darme, en un año difícil, un año de elecciones, y bueno, y con estos valores que usted está tratando de remarcar. El último mensaje que me quiera dejar para la provincia de Entre Ríos. Mire, yo le pido a los entrerrianos que en la próxima elección, sobre todo porque es una elección muy particular, que dejen de votar gorilas como Macri y dejen de votar tonterías como Alberto Fernández y su Frente de Todo. Vuelvan a votar peronismo. Y en el 23 nos vamos a enfrentar en la cancha, como corresponde, con la regla de juego con los radicales. Basta de estos frentes sin doctrina. Basta de poner plan en la sopa, muchachos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con un marxista? Muchachos, nosotros somos peronistas. Vamos a comer como corresponde. Los bifes se comen con ensalada, con puré, con papa frita, con lo que combina. Muchachos, de un lado el peronismo, del otro lado el radicalismo, un poquito más allá los liberales, un poquito más allá los marxistas, y hacemos un país donde es claro cómo se juega, muchachos. Basta con estos frentes de un poquito de cada cosa que no terminan teniendo doctrina y no se saben para dónde va. Este es el año donde se empiezan a diferenciar las cosas. Los peronistas votamos peronistas y basta. Votamos peronistas, muchachos, nos miramos a los ojos, decimos esta es la boleta de la doctrina y a la carga barraca. Y los radicales tienen que hacer lo mismo. Y después en el 2023 un presidente peronista, un presidente radical, y vemos en la cancha quién juega mejor. Muy bien, excelente. Gracias, Guillermo, por el tiempo y la charla. Le agradezco muchísimo. Que ande muy bien. Chao Viviana, chao Roberto, gracias por el llamado y un saludo a todos los entrerrianos. Muchas gracias. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al tren.